Estamos en contacto con un empresario, además amigo, Rafael Camaño. Rafa, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Qué tal a la mesa y a toda la audiencia? Bien, bien. Vos sabés que vos sos también un protagonista de lo que le pasa al empresario argentino, y a veces nos mandás cosas que nos hacen, digo, ¿cuántas peripecias hoy para poder sobrevivir? Ya era difícil en los últimos tiempos, digamos, ¿no? Y con la pandemia se ha agudizado todos los problemas. ¿Por qué no nos contás cómo está la situación y qué pensás vos de las políticas públicas que se están llevando adelante? Mira, te comento, la nuestra es una pyme, aproximadamente 30 empleados. Bueno, ya hace un tiempo habíamos hablado, desde el 15 de abril estamos en funcionamiento, no obstante que por ser una industria esencial vinculada a la producción de alimentos, la nuestra, él pudo haber trabajado inclusive en el primer periodo de cierre, pero definimos el acoplarnos a la cuarentena obligatoria de los primeros, la etapa 1 y 2. Así que el 14-15 de abril reiniciamos las actividades con un protocolo muy estricto, división en 2 turnos que sin solapamiento, trabajo a distancia del área de ingeniería, el licenciamiento de los mayores de 60 años o personal que tenga algún tipo de riesgo. En una segunda etapa, bueno, en la primera etapa los que venían en transporte público quedaron licenciados, en una segunda etapa los incorporamos dándoles los medios de transporte, para que no usen transporte público los que tenían más de un colectivo. Así que bueno, así trabajamos hasta este último tiempo que empezamos con los posibles casos de infección. Y ahí empezaron los problemas, que nos encontramos que todas las decisiones y responsabilidades pasan exclusivamente por nosotros. Casos donde, una persona con fiebre, tos, dolor de garganta y contacto estrecho con un familiar COVID positivo, la obra social se niega a hisoparlo, diciendo que es una faringitis. Los mandamos a hisopar nosotros bajo nuestro costo y era positivo. Y después tampoco tuvo seguimiento desde lo epidemiológico, desde el lado del Estado. De hecho, los permisos de circular de las 2 personas que tengo positivos siguen estando vigentes. No se ha caído la aplicación Cuidar, no se ha caído el permiso en la página argentina.gov.ar, y el seguimiento epidemiológico. En uno de los casos, como la persona tiene, nuestro empleado tiene un hijo nacido en Ciudad de Buenos Aires, lo llamaron del Ministerio de Salud de Ciudad de Buenos Aires para ver cómo estaba, y cuando le dijo, mirá, nosotros vivimos en Morón Sur y... no, le corresponde a provincia, fue lo único, la única aparición que tuvo el Estado. Otro caso, que era en este caso de una obra social de índole privada, una prepaga, también un caso similar donde hasta por escrito nos dijeron que no se podía, no estaba dentro del protocolo, el síntoma no estaba dentro del protocolo del Ministerio de Salud. Nosotros insistimos, seguimos prolongando la licencia porque teníamos serias sospechas de que fuese COVID. Y el día que se incorporó el síntoma de diarrea como síntoma de COVID, cuando era a ojos vista, inclusive pues en todos los hospitales que averigüé, era un síntoma muy claro, lo llamaron para hacer el análisis y era positivo. Nosotros, por suerte, tomamos la decisión de seguir prorrogando la licencia sin tener el test. Y la prorrogábamos en el sentido de proteger a los empleados que están trabajando. Entonces, ante una situación de fiebre persistente y malestar
el general, acompañado con algunos episodios gastrointestinales, decidimos actuar de infectólogos. A nivel personal, ¿cómo están estas dos personas? Perfecto. Es más, la primera tuvo una semana de desarreglos así gastrointestinales y fiebre, y después se transformaron en febrícula. De hecho, el médico en el 148 le dicen, ¿tuvo 34.5? 37.5, no, tuve 37.4. No, entonces no es COVID. Ah, bueno, qué puntería. Claro, o sea que los tipos deducen que uno en la casa tiene un instrumento de medición que mide a la perfección, sin ningún tipo de tolerancia, una décima. Sí, claro, una cosa que no se puede creer. O sea, la medición es lo más difícil, ¿no? Los que venimos de la técnica sabemos lo difícil que es medir, porque hay el universo de tolerancias. Claro. El error, las viejas clases en el Newbery del error absoluto y del error relativo. En el 148 eso no existe. Después tuvimos el caso de un empleado con el hijo con dolor de garganta, fiebre y dolor de cabeza, que en dos hospitales públicos no quisieron. En uno lo derivaron porque estaban saturados, en el otro, que era un hospital de niños, le dijeron que era una faringitis, que indudablemente fue una faringitis, pero no lo hisoparon y yo tenía que tomar la decisión: lo vuelvo a dejar, le levanto la licencia a mi empleado o se la prolongo. El Estado me dice, el faringitis, que vaya a trabajar. Bueno, yo prolongué la licencia hasta que el nene estuvo mejor y no tuvo contagios. Indudablemente sí, es una faringitis, pero algo que se solucionaba haciendo el test. Claro. Algo que se solucionaba haciendo el test, ni más ni menos. Nosotros llevamos hecho 5 test y el último dio negativo, pero con lo que eso acarrea, porque también es el transporte hacia el lugar de testeo, son las licencias que prolongo sin saber si hay o no hay COVID, y algo que tengo que hacer de motus propios sin ningún tipo de procedimiento. Tengo que tomar la decisión, transformarnos nosotros en infectólogos para cubrir lo que no cubre el Estado. Rafa, Daniel te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Escúchame, ¿y esos testeos vos decís que los hicieron por cuenta de ustedes? Sí. ¿En dónde los hicieron? Y en los primeros, los estamos haciendo en Ciudad de Buenos Aires, en un laboratorio que está ahí en Caballito, cerca de la cancha de Ferro, y ahora nos informaron de uno acá acá en Matanza, en San Justo, así que los próximos los voy a hacer por una razón de comodidad acá en San Justo. ¿Pero tenés que hacer algún procedimiento especial para llevar a la gente? Hay que hacer un procedimiento, hay que llenar una serie de planes de formularios donde se hace una primera evaluación si es posible o no. Si no hay más, tiene que haber por lo menos 2 síntomas, porque si no el laboratorio nos informa que con un solo síntoma no es posible, no justifica la realización. Y aparte hay un segundo formulario que tiene que estar firmado por un médico, que lo firma el médico del servicio laboral nuestro, que es para ingresarlo en el momento que se hace el análisis. Ya tiene que ser ingresado al Sistema Nacional no me acuerdo el nombre que tiene. Sí. Y tiene que informarse el resultado, y el resultado se informa, y supuestamente al informarse un positivo, en forma automática tiene que darse de baja los certificados de transporte. Claro. Inclusive tiene que bloquearse en el laboratorio, dijeron que tendría que bloquearse también la SUBE. En ningún caso, el único caso que tuvimos que se bloqueado el permiso, el de circulación, fue un caso, a mí en un momento se me puso la página roja, dice: usted tiene que estar en un centro de aislamiento, si no estamos en un centro de aislamiento puede ser llevado por la fuerza pública. Se me puso sola la aplicación en rojo y yo estaba esperando que llegue la gendarmería con la ambulancia, y sin síntomas, sin nada, solamente por un error de sistema. Claro. Estamos viviendo
situaciones insólitas. Te pregunto por la producción. ¿En qué porcentaje? Decime más o menos el porcentaje están... Y, arriba de un 20% el protocolo sí está, lo tenemos mensurado. ¿Qué sucede? Nosotros trabajamos 9 horas de lunes a viernes. Al dividir 2 turnos, tengo 2 turnos de 8 horas. Ya ahí estamos trabajando 1 hora menos. Pero el protocolo de entrada y de salida me come 1 hora. Uh-huh. El protocolo de limpieza por hora también me come aproximadamente media hora más del día. Sumado a que al tener dividido los turnos y que no comparten el comedor, porque el comedor pasa a ser compartido solamente de a grupos de 6 para mantener distanciamiento social, tengo hasta 3 turnos de uso de comedor. Con lo cual la productividad alrededor del 25% de las horas se las lleva el protocolo. ¿Y eso es lo que te cayó más o menos la productividad? Tal cual. Estás en el 75%. ¿Te ayuda el Estado a través de los ATP? Bueno, esa es la otra. Hubo meses que sí y meses que no, porque los ATP están vinculados a la facturación del año pasado, y después nuestros productos son todos con insumos importados, o sea, toda la devaluación nos pega en forma directa. Que tener una facturación en pesos menor a la del año pasado es muy difícil, porque claro, los precios acompañaron, en nuestro caso, acompañaron estrictamente al dólar, porque todas las materias primas e insumos son importadas. Entonces, hubo meses que no entramos y meses que no entramos. Es más, a fin de mes siempre estamos haciendo la cuenta a ver si entramos o no entramos, pero creo que se cobraron 2 y 2 no se cobraron. Rafa, una pregunta. ¿Ustedes son importadores directos de algunos insumos? Sí, sí. ¿Y cómo está ese trámite? ¿Está fluido? ¿Se pueden importar cosas? Fluido no, pero tampoco hemos tenido así atrasos o cosas que costaron, sobre todo en los primeros 2 meses. En estos momentos es más o menos fluido. No te digo que sea automática las autorizaciones, pero... ¿Y con qué dólar están operando? Nosotros seguimos con el dólar, no sé, el dólar oficial, porque no tenemos operaciones. Hubo un momento que hubo mucho ruido en el mercado porque a las empresas que habían hecho operaciones con contado con liqui o dólar MEP le habían clausurado el acceso al mercado de dólar libre. Eso se echó para atrás, pero está siempre latente. Pero bueno, yo no tenía operaciones de ese tipo. ¿Ustedes tienen saldo a favor o en contra en su, digamos, exportación-importación? No, netamente deficitaria. Ustedes tienen sí. Deficitaria, claro. Sí. O sea, el Banco Central les tiene que proveer de los dólares. Sí. Igualmente en todo caso, porque cuando las exportaciones que hago las tengo que liquidar en forma inmediata. Claro. Sí, el tiempo que tengo para liquidar las divisas es muy corto. Rafa, de acuerdo a lo que yo tengo en mente, ¿no? Ustedes tenían una segmentación de mercado donde una parte era industria alimentaria. Bueno, todo eso me imagino que es lo que está dándole de trabajar a la empresa, pero todo lo que es gastronomía y hotelería, que también en algún momento hicieron, está todo muerto eso, ¿no? Está todo muerto, enterrado, y ya le cantaron las oraciones, ¿no? No, eso está muy mal. En ese rubro, ¿qué pensás que va a sobrevivir? Y es imposible saberlo. Saber que va a sobrevivir la capacidad de emprendimiento. Claro. Va a sobrevivir los huevos que le ponen los empresarios argentinos. Claro. Pero el tipo que tiene un local que paga alquiler se la ve cuesta arriba, no poder... Se va a ver muy cuesta arriba. Algunos van a lograr reinventarse, van a sobrevivir los que tengan un producto diferenciado, que puedan diversificarse
y trabajar en algún nicho porque tienen una cosa muy específica, pero es muy muy difícil. Sí, se viene una experiencias que están muy ligadas en ese rubro, muy ligadas al turismo internacional. Es imposible que sobrevivan. El caso de 1884 en Mendoza, que eran clientes, inclusive tenían equipos de frío nuestro. Es imposible que sobreviva un lugar que estaba pensado en el turismo de alta gama. Claro. Hay una reconfiguración, se viene una reconfiguración de todo el mercado de turismo y gastronomía, y tendrá que ver un poco el momento en que se resuelva el tema de fondo con la vacuna y demás. Y como todas las crisis y reconfiguraciones, como vos decís, ¿no? Quienes tengan un espíritu de emprendedor más fuerte son los que se van a quedar en pie. El tema del restaurante y la gastronomía está muy vinculado al emprendedor. Alguien que tiene un sueño de hacer algo. Las grandes cadenas, sí, las grandes cadenas es más fácil cerrar y esperar a cuando vuelva a hacer negocio, y tienen las espaldas para soportarlo, o las decisiones de cerrarlo. Lo otro va a ser muy muy duro, muy muy duro. Rafa, ¿y otras actividades con las cuales vos estás en contacto? Yo me llegó algo como que había un hombre que tenía canchas de tenis. Sí, bueno, yo juego al tenis. Las canchas... Bueno, hoy escuché que en Italia declararon que hay varias actividades que tienen riesgo cero. Una es el golf, por ejemplo. Claro. Lógicamente, siempre que no hagas cosas absurdas, ¿no? Y el tenis tampoco tiene riesgo. Pero el tenis, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo que el virus puede viajar a través de las pelotitas. Y aparte los ball boys después tocan las pelotas, y como si en los clubes de tenis hubiese ball boys. No, esa es una cosa de total desconocimiento. Pero aparte los profes generalmente son autónomos en los clubes, no es personal en relación de dependencia, es alguien que alquila la cancha y me cobra a mí la clase. Tiene un acuerdo con el club que pagará el 50% del alquiler de la cancha, pero le sirve al club porque le lleva gente y le sirve al profe que tiene. Pero mi profe está trabajando en una papelera. Y realmente llega el otro día había hecho un pollo diciendo cómo sentirán ellos en el físico, porque también el físico se les deteriora. Sí, claro. Su herramienta es el físico, y cuando quieran volver a jugar, no pueden salir a correr, no pueden entrenar, no pueden, cuando empiecen a dar clases se van a lesionar. Sí. Porque me voy a lesionar yo, porque me subo a la silla, ayer me subí a la cinta un rato y yo ya ando con dolores, y me voy a lesionar yo, se va a lesionar él. Entonces, para esos lugares dramáticos, en el club donde yo entreno, son 14.000 metros cuadrados. La luz la tienen por contrato, tienen contratado una tarifa, o sea que le están utilizando la corriente eléctrica, la están pagando lo mismo que pagaban en marzo cuando tenían todas las canchas alquiladas. Los cancheros, supongo que estarán cobrando, pero no sé en qué situación están. Los clubes es una situación desesperante, pero bueno, los gimnasios lo mismo, pero bueno, es una actividad al aire libre que yo no sé, bueno, los infectólogos del gobierno deben saber porque saben más que yo. No, eso lógicamente, pero no creo que jueguen al tenis. Entonces, claro, yo personalmente creo que hay primero que creo que la gente grande, o sea, cuando ya llegas a cierta edad, has sobrevivido porque te has sabido cuidar. Sí. Y si te supiste cuidar, lo único que te tienen que transmitir es qué tenés que hacer. Por ejemplo, bueno, si vas a jugar al tenis, llévate alcohol, y cada 20 minutos lavate las manos con alcohol, o lavate las manos, lo que fuera. Vestuarios, ir cambiado y subirse transpirado al auto y no usar los vestuarios. Por ejemplo, pero que lo que me extraña a mí es que en el mundo, como esto empezó en otro lado, la ventaja que nosotros tuvimos es que al llegar después, seguramente en Italia, en España, ya hay protocolos
para todo. De manera que estudiando aquellos protocolos, copiándolos, o mejorándolos incluso, porque ya están escritos aquellos, se podrían retomar un conjunto de actividades que de lo contrario van a dejar un tendal de gente en condiciones económicas lamentables. Los debates, algunos son lamentables. El debate por la vuelta a los entrenamientos en el fútbol. A ver, pueden trabajar desde el primer día, puede trabajar el Mercado Central de Buenos Aires y no pueden entrenar los jugadores de fútbol. Explíquenmelo, ¿por qué pueden trabajar los trabajadores de mi empresa y no entrenar los futbolistas? Hay contacto, anda al Mercado Central y fíjate cómo se provee de alimentos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces cierren los frigoríficos, que encima con la alta humedad del coronavirus es muy permeable a las altas humedades, y en los frigoríficos, de hecho, hay muchos brotes en frigoríficos. Entonces, son cosas que no termino de entender, ya renuncié a entenderlas. Hago lo que tengo a mi alcance y es todo lo que tengo para hacer. Claro, pero está bien. Realmente es una situación que la semana pasada trabajé de infectólogo yo. No fabriqué haciendo equipos de refrigeración. Claro, pero no sos infectólogo, ese es el problema. Igual, bueno, pero el infectólogo tampoco me da demasiadas soluciones, entonces aplico el sentido común y un poco lo que me enseñó los estudios de los problemas logísticos que tiene la empresa, y a través de eso empecé a dar soluciones, pero si no, el estado presente es solamente para prohibir, para brindar soluciones no está. Bueno, Rafa, te agradecemos muchísimo que hayas aparecido aquí en este programa, mostrando un poco los problemas graves que está teniendo toda una franja del empresariado, que evidentemente, la tiene. Quería agregarle algo. Dale. Constantemente uno ve, sobre todo en redes y en cosas en estos momentos, la crítica fácil al empresario garca. Realmente no sabemos para dónde correr en este momento con estas condiciones, y no hay respuesta, no sabemos cómo operar. Algunos operamos peor, otros serán garcas, otros trabajarán mejor, pero realmente es una situación que uno le pone todo el empeño y está viendo una cosa que molesta mucho, de esto de como si todos los empresarios fuésemos desaprensivos con las cuestiones de salud y con las cuestiones de salud y protección a nuestros empleados, y no es así, no es el general de la... No, por otra parte, yo personalmente creo que Argentina necesariamente, con los pocos motores que tiene todavía económicos, que cada vez tiene menos motores económicos, pero tiene que ponerlos a pleno, todos los motores económicos que tiene, lógicamente, siempre atendiendo la cuestión sanitaria, que es primordial, pero a veces siento como que no hay un estímulo en esa dirección como para decir, bueno, realmente saquemos este país adelante, porque recién hablábamos sobre el tema de la deuda. Hasta el 2025 no hay grandes vencimientos, pero 4 años se pasan volando, y si no lo sabes aprovechar, en el 2025 estamos en el mismo problema de hoy, agravado, porque evidentemente crecen los intereses, la situación de miseria. Una cosa es vivir en la miseria un día, otra cosa un mes, otra cosa un año y otra cosa una década. Sí. Entonces, a mí me parece que muchas veces desde el Estado efectivamente no se alienta al empresario, al trabajador, a la gente que quiere realmente poner el hombro, a que tenga todo el entusiasmo, toda la iniciativa, toda la creatividad para poder sacar a este país adelante, que realmente para mí lo dramático de este momento histórico tiene que ver, lo dije ya en el programa, pero tiene que ver con el informe de UNICEF, que marca que el 63% de los niños y adolescentes en la Argentina van a estar en la pobreza o debajo de la línea de indigencia. Y eso me parece que es algo con lo cual no deberíamos convivir, y que debería ser la prioridad número 1 de la totalidad de los argentinos. Sin embargo, da la impresión de que la atención está puesta en otros lados. Bueno, sí, eso es lo que vemos muchos, pero no creo que esté en el debate cambiar la matriz en la toma de decisiones.
Así es. Bueno, Rafa, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande y saludos a todos por ahí y saludos a la audiencia. Muchas Chao, gracias. Rafa, un Chao, abrazo. Bueno, nos vemos. Chao, Dani. Chao, chao. chau. Hemos hablado con Rafael Camaño, empresario de una industria, pyme, pero que trabaja realmente Sí, una sería industria. metalmecánica, no le pregunté. Sí, es metalmecánica. Metalmecánica. Y una industria de punta en la Argentina.